Buenas tardes, gracias por la invitación a la cátedra, pero sobre todo a vosotros por estar aquí en viernes por la tarde y por vuestra atención. Os voy a contar un trocito, un pedacito de lo que fue mi tesis doctoral y quizás fue una de las partes con las que yo más disfruté, que es lógicamente el tomar datos a pacientes y compararlos con los sujetos sanos que ya en este caso teníamos. Entonces, os voy a contar, pues digamos, el comportamiento y las características del músculo tibial anterior en los pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular o un ictus. Bien, como bien sabéis, es que aquí lo veo, no lo veo en pantalla completa y creo que ahí no está. Bien, pues los ACV o accidentes cerebrovasculares pues son una de las principales causas de discapacidad en la población mayor. Y de tal forma que sabemos que hay un porcentaje muy elevado de estos pacientes que tras su rehabilitación dependen de otros para realizar sus actividades de la vida diaria. De ahí que pues hay un gasto importante tanto sanitario como luego de las propias familias y de estos propios pacientes cuando ya terminan su proceso de rehabilitación. Por supuesto, sabemos que la prevalencia ha aumentado de forma alarmante. De hecho, todos conocemos, o directa o indirectamente, más de una persona que ha sufrido esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, además, unido a la tasa de mortalidad que disminuye y al envejecimiento progresivo de la población, pues hace que sea una enfermedad con un aumento alarmante. Bien, son pacientes que, como sabéis, en el lado afecto, pues sufre de una hemiplegia espástica que hace que coloca al pie en equino y entonces produce una alteración de la flexión dorsal del pie y también de la musculatura dorsiflexora. Bueno, y enlazando, la dificultad no solo de estos pacientes, sino de todos los que vemos, independientemente de la titulación o profesión que tengamos, pues es conseguir estos instrumentos, estas variables, estos cuestionarios, como lo queráis llamar, que sean objetivos y que podamos medir la evaluación del paciente y también de las intervenciones que nosotros realizamos con ellos. De ahí que nosotros, tras búsquedas bibliográficas y revisiones, sabíamos que la fuerza era una de estas variables que podíamos utilizar en estos pacientes que habían sufrido un ictus y luego además la arquitectura muscular del tibial anterior se había conocido ya en sujetos sanos y quisimos ver de qué forma contribuía estas variables objetivas en la flexión dorsal del tobillo, midiendo exactamente el músculo tibial anterior. Bien, pues la metodología que utilizamos, nuestra población diana, por supuesto, fueron pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular o ictus, fueron todos mayores de 65 años, porque es difícil encontrar personas jóvenes, por suerte, y además fueron 14 pacientes, 10 hombres y 4 mujeres, porque también la incidencia es más elevada en hombres y es más difícil encontrar mujeres. Que fuesen capaces de caminar durante 6 minutos de forma independiente, que la flexión dorsal del tobillo fuese mínimo de 0 grados y además también todos tenían que haber pasado mínimo un año desde el acontecimiento del ictus. Entonces la forma que tuvimos de medir mediante ecografía esa arquitectura muscular del tibial anterior pues fue situando al paciente en una silla que era regulable en altura con la cadera y la rodilla a 90 grados. Se hizo una plataforma donde se colocaba la pierna y el pie de forma horizontal y que solo permitía la flexión dorsal pura del tobillo. También se fijaban con velcro tanto la pierna como el pie. Además, el dinamómetro de la célula de carga pues, estaba fijada a la plataforma horizontal y al suelo para que fuese una flexión dorsal en movimiento isométrico. El ecógrafo, la sonda, se colocaba mediante un trípode en el vientre muscular con una posición horizontal para el grosor muscular y longitudinal, en este caso, para el ángulo de penación, que serán las dos variables que obtuvimos mediante ecografía. Y tanto la dinamometría como la ecografía pues, estaban sincronizados mediante un trigger y entonces en la pantalla aparecía justamente la imagen ecográfica con el momento capturado también mediante el dinamómetro. Bien.
Bueno, como os he comentado, simplemente que las variables que relacionamos fue el momento de fuerza en este caso, con la variable independiente, que eran las variables obtenidas a través de ecografía. El grosor muscular y el ángulo de penetración, grosor muscular, distancia entre la aponeurosis superficial y profunda, y el ángulo de penetración, el ángulo entre los fascículos y el septo. El momento de fuerza, como sabéis, es la distancia entre el eje de giro y el punto exacto, y la distancia que hay entre el punto exacto y el eje de giro. Bien, pues los resultados que obtuvimos es que en una flexión dorsal del pie isométrica, las variables de ecografía, arquitectura muscular, grosor y ángulo de penetración, ¿de acuerdo? Se correlacionaban casi un 70% con el torque o fuerza, momento de fuerza. Esto quiere decir que podíamos utilizar, además de la fuerza, para valorar o evaluar a estos pacientes, el triado anterior de estos pacientes, además de la fuerza, también podemos utilizar las variables de arquitectura muscular, que es lo que viene a decir la conclusión que aparece aquí, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar ambas variables y ambos instrumentos para valorar a estos pacientes o para evaluar las intervenciones que realizamos. Y gracias a todos por vuestra atención.